Este lunes el presidente inaugura el puente tipo Delta en la vía Loax-Santo Domingo. Ministro de Energía pidió la renuncia de encargados de Termogas Machala. Se rescatan los cuerpos de 5 de los 8 fallecidos en el accidente aéreo en Pastaza. En lo internacional, 35 vagones de un tren de carga se descarrilaron en Nuevo México. Y en los deportes, Emelec rescató un punto contra Barcelona. Igualaron 1-1 en el Clásico del Astillero. Lunes 29 de abril del 2024, amigos televidentes y oyentes, muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta emisión matinal de Noticias 7. Los invitamos, como siempre, para que nos sigan a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y por nuestras redes sociales. Ahora también en sus pantallas podrán ver un código QR. Los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a toda la información que tiene el telégrafo digital para ustedes. Bienvenidos nuevamente, Mili, ¿cómo estás? Buenos días. Meche, muy buenos días, amigos. Un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Esperamos que hayan descansado el fin de semana y que pues esta nueva jornada laboral la inicien con toda la energía y la buena actitud. Tenemos buenas noticias y ya les estaremos adelantando de qué se trata, pero también estaremos hablando sobre la situación energética, haciendo una actualización sobre el tema y también los horarios de cortes de luz. Y también en nuestra sala de entrevistas estará André Benavides, él es abogado constitucionalista. Hablaremos sobre el trabajo que viene en la Asamblea Nacional luego de la consulta popular y hablaremos del clima. También tendremos un representante del INAMI, un especialista en pronóstico meteorológico. Estará con nosotros Javier Macas, así que los invitamos a que nos acompañen hasta las 8 de la mañana y empezamos efectivamente con buenas noticias y la inauguración del Puente Delta. Puente Delta, apertura oficial. Este lunes el presidente de la República, Daniel Noboa Asín, asistirá a la entrega oficial del Puente Delta, que fue instalado en menos de 2 meses en el kilómetro 82 de la vía Loax-Santo Domingo. La infraestructura original colapsó el 27 de febrero pasado por la crecida del río Lelia y dejó incomunicadas a más de 400,000 personas de toda la zona. En menos de 2 meses, el gobierno entregará esta infraestructura emergente que restablecerá la circulación vial en la vía Loax-Santo Domingo, donde se ejecutó una inversión cercana a los 1.5 millones de dólares. El anterior 27 de febrero, el puente sobre el río Lelia, a la altura del kilómetro 82, colapsó por una crecida del río, dejando incomunicados y con complicaciones de circulación a más de 415,000 personas que a diario pasan por esta zona. Luego de los respectivos estudios y coordinaciones del caso con el gobierno local de Santo Domingo de los Áchilas, el 21 de marzo inició la fase de descarga del Puente Delta, que contempló la colocación de 14 paneles y casi 3,000 pernos. El puente tiene una longitud de 56 metros, 9,2 metros de ancho y tiene 2 carriles de circulación. Este lunes se tiene planificado que el presidente Daniel Noboa Asín asista a la entrega oficial de esta infraestructura que dio empleo a casi 1 centenar de personas. Javier Ceballos, Noticias 7. Bueno, y la colocación del puente, de la base del puente, terminó el 17 de abril pasado. Sin embargo, faltaba todavía señalética y también hacer algunos trabajos de adecuación alrededor del puente, y eso es precisamente lo que se está realizando y ya ha concluido, y por eso hoy se hará la entrega. Esto permitirá un ahorro de 2 horas en el trayecto entre Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas. Es importantísimo, entre 7,000 y 10,000 vehículos circulan por este puente antes de que colapsara. Y es importante recalcar también, como decía nuestro compañero en el reportaje, 415,000 familias serán las beneficiadas de manera directa, pero esto en Santo Domingo 334,000, 81,000 que vienen también de esta desconexión que hubo con el Cantón Mejía, pero en total los beneficiarios indirectos ascienden a 650,000 y permitirá, sobre todo lo más importante es la conectividad, esa conexión, ese transporte entre la Sierra
tierra y la costa. Por eso hay que destacar la inauguración de este puente el día de hoy por parte del presidente de la República a partir de las 10:30 y estaremos presentes para darles toda la información. Tiene una extensión de 56 metros, tiene 2 carriles y además 7 módulos. Es importante aclarar también que estos módulos fueron un sobrante del puente que se colocó sobre el río Blanco en Esmeraldas meses atrás, y esto le permitió también un ahorro al Estado. Así es que así reutilizando o aprovechando lo que queda de otros materiales también es importante para que pues el ahorro en el Estado también se dé, y esto estuvo a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Es un trabajo conjunto también con la Prefectura de Santo Domingo de los Áchilas. Y liderado también por el ministro de Transporte y Obras Públicas también, que estará presente en la inauguración, como les dijimos, a partir de las 10:30 estaremos presentes para en el transcurso del día llevarles toda la información a todas las personas que quieren transitar por esa zona. Un carril estuvo cerrado desde el día de ayer hasta hoy, las 8 de la mañana, así que en una hora estará totalmente habilitado para que puedan pues transitar por esta zona. Esta obra del Puerto Delta que se cerró, como les decía, el día de ayer hasta hoy, 8 de la mañana de lunes. Nosotros estaremos en vivo con un equipo que fue especialmente para transmitirnos toda la información que se genere alrededor de la colocación de este puente Delta sobre el río Lelia. Así es que ustedes tienen que estar pendientes de nuestras próximas emisiones porque les tendremos toda la información. Pero también el Ministerio de Obras Públicas informó que se cerrará completamente la vía en este tramo, en el kilómetro 82, mientras se realizan estos trabajos. Esto será desde las 8 de la mañana hasta las 12 horas. El cierre total se debe a la entrega oficial del puente, así es que eso tienen que tener en cuenta. Ahí está el comunicado que dio el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, lo que les decíamos, hasta las 8 de la mañana de hoy estará habilitado un carril, pero luego, desde las 8 hasta las 12, habrá el cierre total de este tramo de la vía para hacer la entrega oficial, y luego de eso sí ya quedará habilitado y en perfectas condiciones para que nuevamente puedan transitar por ahí. Mientras tanto, hay vías alternas que podrán utilizar. Si es que usted tiene que necesariamente pasar por el sector en este horario, lo puede hacer a través de las vías alternas Las Mercedes, Los Bancos, también Ayuriquín, La Florida, Las Mercedes, y Tinalandia, La Florida, Ayuriquín. Esas son las 3 vías alternas que podría utilizar si es que tiene que pasar desde Pichincha hacia Santo Domingo de los Áchilas o viceversa. Puente Delta, apertura oficial. Siete de la mañana con 8 minutos, el ministro de Energía, Roberto Luque, pidió la renuncia a todo el personal de libre remoción de Termogas Machala tras visitar las instalaciones y conocer que al momento la planta solo está operativa al 25%. Hemos venido acá al epicentro de la ineficiencia energética. Con estos términos se refirió el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, a la planta Termogas Machala, ubicada en la provincia del Oro. Pues en esta central, que tiene potencial para generar 480 megavatios, aproximadamente se producen 100. Porque después de años de haber podido estar operativa, estamos con un 25% de operación acá. Le estoy pidiendo la renuncia a todos los que están involucrados en Termogas Machala para analizarla. A decir del secretario de Estado, la inadecuada gestión derivó a que exista maquinaria que no está operativa desde hace 9 años. Son equipamientos de un contrato que se terminó unilateralmente en el 2015. Esta es una turbina de vapor que llega a generar 100 megas, si es que funcionan las otras 3 que están más atrás, que generan 65, 65 y 77 megavatios. Hoy solo está esperando una. Como soluciones a corto plazo, el ministro Luque planteó: dentro del estado de emergencia necesitamos disponer de esas máquinas TM, que ahora son 4, poder llegar a 7. Eso nos van a generar 60 megavatios adicional y arreglar aquella que está inoperativa. Y así también buscar alternativas de provisión de gas. Tenemos 3 opciones. Una, la más lógica, es explotar el yacimiento del Campo Amistad, que nos daría gas a toda esta planta.
pero que es más demorada. Otra, que se importe gas y se regasifique en el Golfo y que se transporte hacia acá. Hay que ver cuáles son los costos asociados a esa alternativa provisional. Y otra, que se importe gas y que se lo maneje por isotanques, que es una logística más cara, pero que hay que analizar todo en el contexto de esta crisis energética. Finalmente detalló que se efectuarán visitas a todas las plantas del país, donde existe inventario de megavatios inoperativos para dar una solución. Luque detalló que desde el Operador Nacional de Electricidad, CENACE, se reportó un aumento del caudal de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair y que las lluvias de los últimos días permitieron que los embalses de Paute y Mazar estén llenos, lo que ha permitido disminuir el tiempo del racionamiento de energía. Olga Velasco, Noticias 7. Y tras un día sin cortes de energía, este lunes 29 de abril se reanudan los racionamientos, pero en menor proporción. Por ejemplo, en Quito, la empresa eléctrica compartió el nuevo cronograma con los horarios. Es así que en la capital el servicio eléctrico será interrumpido por 3 horas y media y en 4 franjas o bloques. Mientras la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, informó que los cortes de servicio eléctrico en el puerto principal serán de 2 horas y en ciertos casos hasta por 3 horas. En la ciudad de Cuenca, según anunciado por Centro Sur, el racionamiento energético será por 3 horas también y en 5 franjas o bloques. Recuerde que puede revisar todos los horarios en la página web. Tome nota, energía-medioecuador.com. Y reiteramos entonces los bloques en la ciudad capital, de 7 a 10 y media de la mañana, de 9 y media a 1 o 13 horas, de 10 horas 30 a 14 horas, que son los horarios. En tu casa, Mili, ¿a qué hora se va? El día de hoy me parece que nos toca justo el horario desde las 14 hasta las 17 horas 30 más o menos. Yo en mi casa en estos momentos no me pueden ver porque no hay energía eléctrica. Así que bueno, hay que revisar entonces los horarios para poder organizarnos dentro de este racionamiento menor que tenemos aproximadamente en promedio 3 horas y media en el país desde el día de hoy. Hay que revisar también ya para el día de mañana cómo se organiza. Así es. Y el sector público se suma entonces a las acciones de ahorro de energía en la capital. Por ejemplo, la plataforma financiera Norte ha maximizado su ahorro en luminaria en un 50%, mientras que la del Sur en un 100%. Así lo dio a conocer la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del sector público. Vamos a ver. Menos luces y mayor conciencia de los recursos utilizados son algunas de las premisas que se consideran desde el sector público para aportar en el ahorro de energía. La subsecretaria de Administración de Bienes de Inmobiliar, Pamela Álvarez, dio a conocer que desde el pasado 23 de abril se ha reducido el consumo energético en un 50%, con acciones como la suspensión de las gradas eléctricas. El encendido de las luces de manera general en todos los bienes que administramos es a partir de las 6 y media de la mañana hasta las 7 de la noche y en ese sentido se apaga en su totalidad. En ese horario es donde obviamente se encuentra el uso y el ahorro energético. Pero esta no es la única medida adoptada, ni el único espacio. En ese sentido no es la diferencia dentro de las plataformas, centros de atención ciudadana y otros inmuebles. A su vez se limitó el uso de los ascensores, igual de las gradas eléctricas en un horario como permite obviamente el acceso a los ciudadanos. Quienes trabajan en el sector público dicen que también se aseguran de no utilizar recursos innecesarios. Acá se apagan todos los equipos electrónicos, se deja desconectado, entonces optimizamos esa parte, no dejamos prendidas las computadoras. Por su parte, Ricardo Munive, director de Bienes Permanentes de Inmobiliaria, explica que en Quito el ahorro en cada una de sus plataformas financieras es distinto debido a su estructura arquitectónica. En este caso estamos tomando la medida de que sea el 50% porque las oficinas están volcadas hacia el centro, entonces necesitamos abastecer de la luminosidad. A diferencia de la plataforma sur, en la que la configuración arquitectónica de las oficinas están hacia los costados. Por eso nosotros podemos eliminar el sistema de luces, porque la luz exterior abastece completamente a las oficinas. Actualmente los racionamientos energéticos se deben a una serie de factores, entre los cuales está el climático. Por este motivo, el Ministerio de Energía insta a la ciudadanía a contribuir con el ahorro desde los hogares. Le apagamos las de la sala y está prendida la televisión. Y así más o menos de esas medidas que podíamos, o sea, no planchar una sola vez a la semana, utilizar la lavadora una vez a la semana, o sea, para que no se genere. Eso más o menos estamos colaborando ahí de nosotros, de la parte de mi familia, digamos, y yo en lo personal. Si usted desea conocer los horarios en los que se realizan los cortes de luz, puede ingresar a energía-ecuador.com. Manuela Bedón, Noticias 7.
7:15 de la mañana, momento de hacer nuestra primera pausa y al volver estaremos con la entrevista del día de hoy. André Benavides, abogado constitucionalista, estará con nosotros para hablar sobre el trabajo que le compete ahora a la Asamblea postconsulta. Ya regresamos. Estoy revisando viejos archivos de entrevistas hechas a lo largo de casi 50 años de hacer televisión, pero el camino no se detiene allí. Estamos preparando nuevas entrevistas, nuevos lugares que visitar, nuevos comentarios, nuevas experiencias en esta nueva temporada en Ecuador TV, la casa de 593 Ecuador. 593 Ecuador con Christian Johnson, los sábados a las 7 de la noche por Ecuador TV. ¿Me puede decir si tiene alergias conocidas a algún medicamento? ¿Fuma, hace ejercicio o tiene algún tipo de dieta? ¿Alguien en su familia que tenga la presión alta, diabetes o algún tipo de cáncer? ¿Tomó agua del inodoro? Ya sé, le dieron pollito con huesitos. Ladre, por favor. Señorita, ¿me puede contestar? La mayoría de mis pacientes contestan a estas preguntas. No entiendo qué paciente no ladra. Ay, ¿qué haría el Dr. Arturo en esta circunstancia? ¿Qué haría el Doc Carlos en esta situación? Nosotros sabemos lo que te hace falta y lo que te importa, tu familia y tus mascotas. Por eso los volvemos a juntar. Doctor 7, nueva temporada. Estreno lunes 6 de mayo a las 5 de la tarde por Ecuador TV. De la mañana con 17 minutos. Continuamos con las entrevistas en Noticias 7. A esta hora recibimos al abogado André Benavides, constitucionalista, y vamos a analizar sobre lo que va a ocurrir luego de la consulta popular en la Asamblea Nacional. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido a Noticias 7. Muchas gracias por la invitación, María Mercedes. Un cordial saludo para usted y para toda la ciudadanía que nos mira a través de Ecuador TV. Bueno, se terminó la consulta, estamos en otra fase, segunda fase. Se requerirán ciertos procedimientos posteriores para que se puedan implementar el mandato popular, las respuestas de la consulta popular. ¿Qué podemos esperar en la Asamblea Nacional en estos momentos? Bueno, como sabemos, la consulta popular ha tenido el apoyo ciudadano. Varias preguntas son de inmediato cumplimiento, como lo que tiene que ver con enmienda constitucional. Sin embargo, hay otras preguntas de plebiscito que requieren un procedimiento en la Asamblea Nacional. En ese sentido, el presidente de la República, una vez que se publiquen los resultados en el registro oficial, tiene 5 días para presentar esos proyectos de ley, que tiene que ver con el endurecimiento de penas, hacer el trámite más expedito la ley de extinción de dominio, cambiar el régimen de rehabilitación social, entre otros. Y la Asamblea Nacional, una vez que ya conozca este proyecto de ley, tiene 60 días para aprobarlo. En consecuencia, la Asamblea Nacional está obligada a cumplir este mandato ciudadano. Y hay que tomar en cuenta algunas particularidades. Una de ellas es que la Asamblea Nacional no puede introducir temas que no hayan sido consultados, temas que no hayan sido aprobados por la ciudadanía. Lo único que puede hacer, en el mejor de los casos, es mejorar los textos, afinarlos y obviamente que salga un texto más pulido. Es decir, esa es la libertad legislativa que tienen en la Asamblea Nacional. Es decir, afinar, modificar, mejorar los textos. ¿Hasta ahí deben llegar, abogado? Así es, la propia Corte Constitucional en el dictamen de la consulta nos ha dicho que el legislador goza de libertad de configuración normativa dentro del juego político que hay en la legislatura, pero lo que no puede hacer es quitar los textos o incluir a algunos que no tienen nada que ver con esta consulta popular. El escenario de la Asamblea Nacional está conformado de una manera diferente. El gobierno está en un lugar y la oposición está reorganizada, por decirlo de alguna manera. Este escenario
de qué manera va a permitir esta aprobación de las leyes en los siguientes 60 días. Cuando se instaló la Asamblea Nacional existía una mayoría conformada por Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Sin embargo, por actos que son de conocimiento público, como por ejemplo la aprehensión o detención del señor Glass, eso tuvo como resultado que salgan de esa mayoría legislativa y también el Partido Social Cristiano, porque supuestamente se habían cooptado 2 legisladores de esa agrupación política. Como vemos, el escenario es complicado para el oficialismo. Sin embargo, más allá de las banderas políticas, aquí lo que deben hacer todos los bloques legislativos es cumplir con lo que dijo el pueblo en las urnas en la consulta popular. Es decir, que la Asamblea Nacional no puede mirar para otro lado, o menos aún, negar este proyecto de ley. Tiene que existir una ley aprobada en 60 días. Caso contrario, estarían incurriendo en una causal de incumplimiento de dictamen de la Corte Constitucional e inclusive están allanando el camino para una posible revocatoria de mandato. Eso podría pasar, entonces, si no escuchan el clamor popular. Podría ocurrir aquello. Bueno, en lo que tiene que ver con la revocatoria de mandato, los tiempos no dan por una razón, que el constituyente nos dijo, usted puede revocar el mandato hasta un año antes de que termine ese periodo, y el periodo de ellos termina el 13 de mayo, entonces por ahí sería complicado. Pero en lo que tiene que ver con cumplimiento de dictamen, la Corte Constitucional sí podría hacer una fase de seguimiento y veríamos que la Asamblea Nacional no está acatando esta decisión y obviamente lo que ha dispuesto el pueblo en las urnas. ¿Cómo debería trabajar el gobierno a través de la bancada oficialista en estos momentos en la Asamblea? Bueno, una de las posibilidades que se ha hecho o se ha pensado es que se cree una comisión ocasional para que tramite estos proyectos de ley, que de alguna forma puede ser una salida, una válvula de escape, debido a que hay ciertas comisiones que están justamente con legisladores que son contrarios, son oposición al gobierno. Esa puede ser una salida. Y lo segundo, aquí depende mucho de los acuerdos políticos que se pueden hacer, pero acuerdos políticos dentro del ámbito de lo que permite la Constitución y la ley, nada reñido con obviamente que pueda generar cierto tipo de repercusión de carácter penal. Aquí hablamos de acuerdos políticos en los cuales se puedan poner algún tipo de consensos en los textos del proyecto de ley y con eso tranquilamente aprobarlo. Ahora, si es que la Asamblea Nacional omite o va más allá de lo que ha dicho el pueblo en las urnas, lo que dice la consulta popular, afortunadamente existen 2 controles. El uno, el presidente de la República con el veto presidencial, y el otro, la Corte Constitucional, que podría hacer seguimiento del dictamen o, en su defecto, presentar una demanda de inconstitucionalidad. Entonces, también vemos que la cancha está debidamente equilibrada, más allá de lo que pueda pasar ya en el debate en la legislatura. Pero sí es claro que estamos entrando en un momento electoral, abogado Benavides. ¿De qué manera eso también puede influir en las decisiones y los cambios en la Asamblea Nacional? Cuando se hizo esta mayoría en la Asamblea Nacional, yo dije que esto va a ser como un noviazgo corto, porque evidentemente todos quieren llegar a ocupar el sillón de Carondelet. Pensábamos que este romance iba a durar más o menos hasta agosto. Sin embargo, vemos que esa ruptura se ha adelantado. Y es claro que el presidente tiene un reto muy importante porque tiene que tener condiciones de gobernabilidad, no solo en lo que tiene que ver con la consulta popular, ojo con eso, sino también con los procesos de fiscalización y control político. Y creo que esa hoja de ruta ya ha comenzado. Ya vemos que existen varios juicios políticos a ministros de Estado. Ya vemos que todos los días están siendo ministros de Estado, autoridades, desfilando por las diferentes comisiones. Por ejemplo, autoridades en lo que tiene que ver con el tema energético. En vez de estar solucionando el problema, la Asamblea Nacional los tiene compareciendo en las diferentes mesas legislativas. ¿Que es necesario fiscalizar? Sí, pero yo creo que existen prioridades más allá de la Cámara y el micrófono en una etapa preelectoral. Correcto. También es válido hablar un poquito sobre las respuestas de la consulta popular. ¿Cree que ha sido válido llegar a estas instancias de la consulta popular para que las Fuerzas Armadas estén en las calles, abogado? Yo creo que esto era un clamor ciudadano. Creo que los índices delincuenciales y el conflicto armado interno han obligado a otro tipo de actuaciones por parte del Estado.
Afortunadamente, en las urnas se ha aprobado la reforma parcial a la Constitución que permite complementariedad de Fuerzas Armadas con Policía Nacional. Y creo que de alguna forma se va a contrarrestar la situación que estamos viviendo. Pero adicionalmente, creo que es importante tomar en cuenta que en la consulta popular también se dispuso, uno, que las Fuerzas Armadas estén en las zonas calientes donde están los grupos de delincuencia organizada. Y dos, que las Fuerzas Armadas funcionen como un tercero anillo de seguridad en los centros de rehabilitación. Claro, hay ciertos parámetros. ¿Por cuánto tiempo debería hacer este complemento a la Policía Nacional? Lo que dice la reforma a la Constitución es que Fuerzas Armadas puede estar de manera complementaria hasta un plazo máximo de 180 días. Entonces, pero aquí hay un dato interesante. La Corte Constitucional en el dictamen de estado de excepción por conflicto armado interno nos dijo lo siguiente: el conflicto armado interno no depende de un decreto ejecutivo, es un tema de facto, es un tema de hecho. Es decir, que así se acabe el estado de excepción, Fuerzas Armadas pueden estar en las calles y plazas y cárceles del país hasta que este culmine. Y es por eso que sin estado de excepción, Fuerzas Armadas han estado haciendo las tareas que han venido ejecutando en los últimos días. ¿No sería también en algún momento pensar en la creación de otras fuerzas como para continuar la lucha contra el narcotráfico y las bandas delincuenciales? Yo considero que no, porque constitucionalmente tenemos las funciones debidamente especificadas tanto para Policía Nacional como Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que yo hiciera? Que en efecto Fuerzas Armadas, de manera excepcional, como lo está haciendo en este momento, tenga control de las cárceles, y adicionalmente la Asamblea Nacional debería reformar el COIP para que los agentes penitenciarios funcionen de manera adecuada a través del SNAI, porque hemos visto que no ha servido debido a las diferentes políticas, a la institucionalidad y la normativa que regula a estos agentes. Entonces hay que reformar el COIP, hay que reformar el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, y de esa manera también tener seguridad en las cárceles, que es donde se operan estos grupos delincuenciales. Abogado, muchísimas gracias por su comparecencia en Noticias 7. Gracias por la compañía. Gracias por la invitación. Adelante, Emilio. Bueno, y así continuamos con información. Ahora vamos a revisar lo que nos llega gracias al ECU 911. ECU 911, ¿cuál es su emergencia? Hasta ahora 7:28 de la mañana revisamos las cámaras del ECU 911 en la avenida León Febres Cordero, esto es en Daule. Así estamos viendo cómo el tráfico es fluido en el sector. El clima también podemos observar está bastante nublado, frío. Circulan varios vehículos por esta vía, sin embargo no hay congestión, se ve un tráfico fluido a esta hora en la avenida León Febres Cordero. Esto es en Daule. Acá estamos viendo en Guayaquil, en cambio, esto es al sur de la ciudad. La calle que estamos viendo es la de la Ciudadela. ¿Me repite? Cobien, en Guayaquil. Entonces, a esta hora también vemos tráfico fluido, no hay mayor complicación, así es que si usted tiene que ir por ahí, hágalo con tranquilidad. Puede salir también con tiempo, porque ya sabe que en cualquier momento estas condiciones pueden cambiar. Esto también es en Guayaquil, estamos viendo en la calle Quito y Padre Solano. Esto es la cámara que está en el centro de la urbe porteña. También el tráfico es fluido, vemos hacia el fondo de la vía, sin embargo, como que ya se empieza a congestionar. Sin embargo, pues a esta hora de la mañana todavía la gente está alistándose, preparándose para llegar a sus lugares de trabajo. Hágalo con tiempo, ya lo sabe, para que no tenga inconvenientes. En cualquier momento se puede presentar un trancón en la vía y usted ahí va a estar en apuros. Así que lo mejor que puede hacer es salir con tiempo. Son las 7:29 de la mañana. Acá tenemos otra cámara. Muchas gracias al ECU 911. Estamos viendo desde el Cerro del Carmen, también en Guayaquil, cómo se encuentra el clima, especialmente en la ciudad. Parcialmente nublado, no se registran lluvias a esta hora, sin embargo es el cielo el que nos da una pauta de cómo se encuentra Guayaquil a esta hora. Ahí también lo podemos ver, el cielo nublado. Esto
ahí vemos de fondo La Perla, ¿no? La Perla, que es este atractivo que se ha convertido ya en un atractivo turístico de la ciudad de Guayaquil. El cielo, como les decía, nublado en algunas partes, parcialmente nublado en otras, pero no se descarta que durante el día, a lo largo del día, se puedan presentar lluvias. 7:30 de la mañana. Ahí Siete y 31 de la mañana. A esta hora es momento de hacer nuestra segunda entrevista del día y está con nosotros Javier Macas. Él es especialista de pronósticos meteorológicos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, que nos contará un poco más cómo están las previsiones del clima para estos días. Miri, tú continúas con más información. 7:42 de la mañana, así es, este fin de semana se presentaron lluvias de variable intensidad con tormentas dispersas en gran parte del país, con mayor énfasis en la región amazónica, tal como lo informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Sin embargo, dejó afectaciones, por ejemplo, en Quijos, provincia de Napo, se desbordó la quebrada San Francisco de Borja, dejando a 20 viviendas perjudicadas, pese a que no se registraron personas heridas o fallecidas. El lodo alcanzó a las viviendas. Funcionarios del Cuerpo de Bomberos, del GAD municipal y de la Secretaría de Gestión de Riesgos atendieron la emergencia. Además, producto de las lluvias y el taponamiento de otra quebrada, se registraron afectaciones en 2 unidades educativas. Por esta razón, el Ministerio de Educación decidió mantener las clases no presenciales por las siguientes 48 horas. En la Escuela de Educación Básica Guillermo Vinuesa y la Unidad Educativa Juan Bautista Montini. Continúan las acciones de respuesta ante las emergencias ocasionadas por desastres. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha articulado la entrega de ayuda humanitaria en varios recintos del Cantón Cumandá junto al Ministerio de Inclusión. Los recursos fueron entregados a 150 familias en este sector de la provincia de Chimborazo. Yo pienso de mi parte que no estamos olvidados. Estas son las palabras de Teresita. Ella es una de las beneficiarias de la ayuda humanitaria en el Cantón Cumandá. Hasta el momento se han entregado 155 kits de primera respuesta humanitaria, 155 kits complementarios de alimentos y 46 kits de limpieza familiar. Pues nos vamos a dirigir a los otros puntos, a otros recintos que también se encuentran afectados para seguir entregando la asistencia como parte del plan del Gobierno Nacional. Además, se han movilizado bienes para habilitar un alojamiento temporal en Cumandá, con una capacidad para 112 personas. Si las condiciones de precipitaciones se vuelven a dar pues aquí en el cantón y en la provincia, pues tenemos ya activado este alojamiento que va a poder prestar el servicio a la ciudadanía si así lo requiere. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos articula las necesidades de los gobiernos autónomos descentralizados con las instituciones gubernamentales o internacionales, dependiendo del nivel de emergencia. Municipios que son la primera respuesta, ellos sí, inmediatamente apenas tenemos el evento, despliegan sus cuerpos de bomberos, despliegan sus equipos de atención, de evaluación, de tal forma de que nosotros entramos a apoyar, a soportar justamente las brechas que puedan existir en los niveles locales. Enmarcado en este tipo de acontecimientos, la Cruz Roja Ecuatoriana es una de estas entidades no gubernamentales con las que se articula acciones de respuesta. Jorge Arteaga, gerente nacional de áreas esenciales de la Cruz Roja, explica que se cuenta actualmente con una hoja de ruta para acción anticipatoria, el cual busca identificar de manera previa los posibles escenarios en eventos naturales, como las lluvias. Yo voy monitoreando, voy identificando umbrales y a medida que se cumplen estos umbrales empezamos a movilizar asistencia humanitaria a territorio, fortalecer capacidades institucionales de la comunidad. Arteaga aclara que el objetivo es darle las herramientas necesarias a los ciudadanos para poder afrontar los desastres y desde la institución se han llevado a cabo 2 planes de acción anticipada, uno en caso de caída de ceniza en 2020 y el otro por el fenómeno del Niño. No vamos a disminuir nosotros la fuerza de la naturaleza, pero podemos disminuir la vulnerabilidad de la población. Esas son las acciones anticipatorias. Por su parte, el líder comunitario Armando Daquilema, del Cantón Guamote,
cuenta que es una de las localidades donde se ha implementado esta hoja de ruta y que es fundamental poder replicarlo en otras zonas. Tenemos que hacer la réplica en cada una de nuestras organizaciones, cantones, nuestros territorios, el cual sería el plan efectividad que nos puede llegar a futuro. Desde el pasado 29 de enero de este año, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha registrado por lluvias 1.440 eventos peligrosos en 23 provincias, afectando a 175 cantones y 488 parroquias. Los eventos más recurrentes son los siguientes: inundaciones con un 53%, deslizamientos con un 25%, colapsos estructurales un 8%, socavamientos 4%, vendavales 4%, aluviones 1% y hundimientos 1%. Manuela Bedón, Noticias 7. Avanza el rescate de los cuerpos de los 8 ocupantes del helicóptero de las Fuerzas Armadas accidentado el pasado viernes en Tigüino. Según el último informe del Ejército ecuatoriano, se recuperaron los restos mortales de 5 personas. Tras el siniestro del helicóptero de las Fuerzas Armadas ocurrido el último viernes en la provincia de Pastaza, en Tigüino, este fin de semana se procedió al rescate de los restos. La Fiscalía General junto a la policía realizaron el levantamiento de los cuerpos de los 8 tripulantes de la aeronave, 5 militares y 3 civiles, funcionarios de la Secretaría de Gestión de Riesgos, quienes llevaban ayuda humanitaria a sectores de la provincia afectados por inundaciones ante la crecida de los ríos. Debido a las condiciones climáticas del lugar donde se registró el accidente y la dificultad de acceso, hasta el domingo se trasladaron a 5 de los 8 fallecidos a la morgue en Pastaza para la práctica de las respectivas autopsias. En las instalaciones de la Brigada Selva 17 Pastaza se instaló la capilla ardiente para velar a los soldados que fallecieron en el accidente. Mandar un fuerte abrazo a todas esas familias y expresar todo nuestro dolor a las madres, a los padres que han perdido a sus hijos. De su lado, el secretario de la Administración Pública, Arturo Félix Wong, mencionó que las investigaciones permitirán esclarecer los hechos. Las condiciones climáticas eran muy malas para ingresar, entonces iban a entrar en otros helicópteros, bajar descenso en soga para revisar qué fue exactamente lo que pasó y poder explicar por qué pasó esto. Pero era un helicóptero que hasta el presidente lo utilizaba, o sea, un helicóptero que está en muy buen estado. El helicóptero MI-171E se accidentó a las 9 horas con 36 minutos del viernes en el sector de Tigüino y sus restos no pudieron ser ubicados hasta casi 5 horas después. La aeronave cumplía la ruta Shell-Tigüino-Tababoro y para su ubicación se implementó un operativo de búsqueda donde participaron 2 helicópteros livianos. De su lado, el ejército ecuatoriano dispuso la conformación inmediata de la Junta Investigadora de Accidentes para determinar las causas de este siniestro. Olga Velasco, Noticias 7. Este fin de semana, las Fuerzas Armadas localizaron y decomisaron un arsenal encaletado en un terreno baldío en Crucita, cantón de Portoviejo, provincia de Manabí. Según informaron a través de su cuenta X, con estas acciones los militares debilitaron a la organización terrorista Los Choneros, a quienes pertenecería dicho armamento. En las imágenes compartidas por la entidad de seguridad, se observa cómo los militares tuvieron que cavar en el terreno para sacar las armas embaladas, muchas de ellas de largo alcance. Entre lo decomisado está 51 fusiles, 3 pistolas, 38 alimentadoras y más de 1.296 galones de combustible. En Estados Unidos, 35 vagones de un tren se descarrilaron en el estado de Nuevo México, lo que generó evacuaciones que duraron hasta el domingo y obligó a cerrar un tramo de 50 kilómetros de la carretera interestatal 40, que sirve como ruta clave para el transporte de camiones. Se trata de un tren de carga que transportaba combustible y tras descarrilarse se incendió cerca de la frontera entre los estados de Arizona y Nuevo México. Las órdenes de evacuación se emitieron para los residentes dentro del radio de 3,2 kilómetros del accidente, medidas que se levantaron luego de que el Departamento de Bomberos y Rescate del Condado realizó un monitoreo del aire en el sitio y los resultados no generaron preocupación.
El Tribunal de El Salvador condenó a penas de hasta 120 años de prisión a 14 pandilleros por el homicidio de más de una docena de personas que fueron enterradas en cementerios clandestinos. La Fiscalía de ese país indicó que los pandilleros persistían a la Mara Salvatrucha que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad. Ellos fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre el 2017 y 2019. Las penas fueron impuestas por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado. El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo del 2022 una guerra contra las pandillas. Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó el ministro de Justicia y Seguridad de ese país, Gustavo Villatoro. Siete de la mañana, 51 minutos, es momento de los deportes. Luego de la pausa vamos a ver qué pasó 1-1, el clásico del Astillero. Eso y mucho más con Mili Zambrano. No se vayan, regresamos enseguida. Puente Delta, apertura oficial. Y no lo olviden que hoy a las 10:30 es la inauguración del Puente Delta sobre el río Lelia, ahí en la provincia, o que conecta la provincia de Pichincha con Santo Domingo de los Áchilas. Nosotros estaremos con una transmisión especial el momento en que esto ocurra, así es que les invitamos a mantenerse en sintonía de Ecuador TV para que tenga toda la información. Estaremos con toda la información, como tú lo mencionas, a partir de las 10:30, si es necesario, romperemos con la programación regular para llevarles esta inauguración del Puente Delta, que ha sido muy, pero muy importante para todo este sector, donde más de 400.000 personas directas se verán beneficiadas. A la entrega oficial de este Puente Delta, instalado en menos de 2 meses en este kilómetro 82 de la vía Loc Santo Domingo, estarán las principales autoridades y, por supuesto, el presidente de la República. Recordemos un poquito, Mili, que este puente colapsó el pasado 27 de febrero por la crecida del río Leila y dejó comunicados a más de 400.000 personas que hoy se verán beneficiados y que el puente estará cerrado hasta el mediodía justamente por esta inauguración. Como lo decíamos también al iniciar el noticiero, entre 7.000 y 10.000 vehículos transitaban diariamente por este puente antes de que colapsara, así es que esto será importante y reduce también el tiempo de viaje en 2 horas. El puente estuvo listo el 17 de abril pasado, el puente en sí, la estructura, pero ha habido una serie de trabajos alrededor que ahora permiten que esté en óptimas condiciones. Bueno, a cuidarse del clima, hoy en la mañana, sol y luego lluvia. Excelente inicio de semana para todos. Con esto nos vamos. ¿Está cansado de luchar contra manchas y marcas